En el corazón del set, mientras las cámaras captaban momentos de profesionalismo, una emoción muy humana y fuera de guión se apoderó de Cenk Torun: los celos. Todo comenzó cuando Maasine Meravet aceptó protagonizar una importante campaña publicitaria junto a un modelo masculino de renombre. Desde el primer día de rodaje, las redes sociales comenzaron a llenarse de imágenes sugestivas del dúo, lo que encendió la chispa de una tensión que ya venía gestándose entre bastidores. Cenk, que siempre fue reservado con sus sentimientos, esta vez no logró disimular su incomodidad. Sus gestos, su silencio y su distanciamiento hablaron por él. Los comentarios del entorno no tardaron en aparecer. Personas cercanas al actor revelaron que el solo hecho de ver a Maasine tan cerca del modelo bastó para que Cenk explotara por dentro. No hubo una escena abierta, pero el silencio entre ambos fue más elocuente que cualquier discusión. El equipo de producción notó cómo los saludos se volvieron mecánicos, cómo las miradas evitaban cruzarse, y cómo las pausas en el rodaje eran cada vez más incómodas. El aire se volvió tenso, y los rumores comenzaron a crecer. Maasine, por su parte, parecía no entender del todo la reacción de Cenk. Fuentes cercanas aseguran que para ella se trataba simplemente de trabajo, de un compromiso profesional como tantos otros. Pero cuando se revisaron las imágenes de la campaña, las poses íntimas, los abrazos perfectamente dirigidos y las risas fuera de cámara, la línea entre lo profesional y lo personal comenzó a difuminarse. Maasine intentó hablar con Cenk al respecto, pero él prefirió el silencio. Un silencio que dolía. La crisis se intensificó con el paso de los días. Mientras Maasine asistía a reuniones y eventos promocionales del proyecto, Cenk se mostraba cada vez más ausente. Ni una felicitación, ni un mensaje. Solo distancia. Algunos creen que él esperaba una renuncia, una especie de sacrificio por amor. Otros piensan que simplemente se sintió desplazado. Sea cual fuera la causa, la brecha emocional entre ambos se ensanchaba. En uno de los descansos del rodaje de Esaret, Maasine fue vista revisando su teléfono repetidamente, como si esperara un mensaje que nunca llegó. Los técnicos comentaban en voz baja que algo estaba mal, que algo había cambiado, que la conexión especial entre ellos, esa que todos admiraban, parecía tambalearse. Nadie se atrevía a preguntar, pero todos lo sentían. Y es que el amor, cuando se mezcla con inseguridades, puede ser un terreno inestable. Cenk, en cambio, comenzó a refugiarse en su rutina. Llegaba al set, grababa sus escenas y se marchaba sin siquiera cruzar palabras con quienes antes compartía almuerzos y risas. Su semblante lo decía todo. A veces lo sorprendían observando fotos antiguas en su teléfono, como buscando respuestas en el pasado. Pero lo que más impactaba era su negativa a hablar del tema, incluso con sus amigos más cercanos. La situación llegó a tal punto que la producción tuvo que reorganizar algunas escenas para evitar que los dos compartieran demasiado tiempo frente a las cámaras. Fue una decisión difícil, pero necesaria. La química que antes fluía con naturalidad ahora requería de esfuerzo. El director intentaba mantener el equilibrio, pero sabía que algo debía resolverse fuera del set para que todo volviera a la normalidad dentro de él. Algunos compañeros intentaron mediar. Una actriz veterana del elenco incluso propuso una salida grupal para relajar tensiones. Maasine aceptó, pero Cenk no se presentó. Fue entonces cuando todos entendieron que la herida era más profunda de lo que pensaban. Que no se trataba solo de celos, sino de una mezcla de orgullo, dolor y expectativas no cumplidas. Lo más sorprendente es que, hasta ese momento, la relación entre ellos no había sido confirmada públicamente. Pero sus actitudes decían más que cualquier comunicado oficial. Las miradas,
Las sonrisas robadas y los pequeños gestos entre escena y escena siempre habían alimentado las sospechas. Ahora, esa cercanía se había transformado en distancia. Y todos lo notaban. Durante una entrevista reciente, Maasine fue consultada indirectamente sobre la situación. Sonrió con cortesía, pero evitó entrar en detalles. «Estoy enfocada en mis proyectos», dijo. Pero su mirada denotaba cierto cansancio. Un cansancio emocional que solo se entiende cuando el corazón también forma parte del trabajo. Porque en el caso de ella y Zeng, la línea entre lo personal y lo profesional siempre fue tenue. Fuentes cercanas afirman que Maasine intentó explicar su postura varias veces, incluso fuera del set. Pero Zeng se mostró hermético. «No quiero hablar del tema», habría dicho en una reunión privada. Esa negativa no solo cerró una conversación, sino también la posibilidad de un entendimiento inmediato. ¿Estaba dispuesto a perderla por orgullo? Algunos medios comenzaron a especular sobre terceras personas, pero quienes realmente los conocen aseguran que todo gira en torno a una sola palabra: confianza. Y cuando la confianza se tambalea, incluso el amor más profundo puede convertirse en incertidumbre. La belleza de Maasine, su creciente fama y su cercanía con otras personas fueron interpretadas por Zeng como amenazas. A pesar de la tormenta, ninguno de los dos ha dado un paso definitivo hacia la ruptura. Hay quienes aseguran que aún se tienen un profundo cariño, y que todo este episodio es solo una etapa más de una relación intensa. Pero también están quienes creen que este puede ser el principio del fin. Que los celos, como veneno silencioso, ya han hecho su efecto. Los fanáticos de la pareja, que solían celebrar cada gesto de complicidad entre ellos, ahora se muestran divididos. Algunos culpan a Maasine por no prever la reacción de Zeng. Otros lo acusan a él de inseguro. Pero todos coinciden en algo: la magia que los unía parece haber perdido brillo. Y eso, en el mundo del espectáculo, puede ser fatal. Zeng ha sido visto recientemente en un café del barrio, solo, con una mirada pensativa. Alguien que lo vio desde lejos dijo que parecía estar escribiendo algo en una libreta. Tal vez una carta. Tal vez un mensaje que nunca se animó a enviar. Porque a veces, lo más difícil no es sentir celos, sino reconocerlo y hablarlo. Por su parte, Maasine continúa con sus compromisos profesionales, pero con una actitud más reservada. Ya no publica tantas fotos en sus redes, ni responde a ciertos comentarios. Pareciera que también está procesando el impacto emocional de todo lo ocurrido. Porque más allá de los focos y las campañas, hay una mujer que también siente. La producción de Shared se encuentra en una encrucijada. Necesitan que la química entre sus protagonistas vuelva a fluir. Pero más allá de las cámaras, todos saben que la verdadera solución está en lo que ellos dos decidan hacer fuera del set. ¿Habrá una conversación sincera? ¿Un reencuentro? Las próximas semanas serán clave. Y aunque ninguno lo ha dicho abiertamente, el silencio entre ellos es ensordecedor. Porque cuando hay tanto amor de por medio, el mayor miedo no es discutir, sino perderse. Y hoy, Zeng y Maasine caminan peligrosamente cerca de ese abismo.